Desde Bogotá, Colombia. Escuchas Expresión Estéreo. La radio que te acompaña. La radio que te acompaña. La radio. La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Tengan todos muy buenos días. Nuestro invitado se llama Alejandro Jiménez, docente del colegio Melanie Klein School Campestre. Buenos días, Carlos, Ricardo. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Roberto decía que la biografía de un poeta debería estar separada de su obra, cosa que considero acertada. Por tanto, daremos unas pequeñas referencias de su vida literaria, anécdotas. Empecemos diciendo que Roberto Juarros nació en Coronel Dorrego en 1925 en una casita ferroviaria al lado de la estación donde su padre era el jefe. Vivió allí hasta los 10 años y con el tiempo se afincó en Adrogué. Toda su obra la denominó con un único título: Poesía Vertical. Su amigo, el poeta mexicano Octavio Paz, dijo que sus poemas le parecían lo más alto y lo más hondo escrito en español de estos años. El argentino Julio Cortázar, desde París, expresó: no nos equivocamos los pocos que nos dimos cuenta que oíamos una voz única en la poesía del siglo XX. Roberto Juarros muere en Buenos Aires el 31 de marzo de 1995. Fue un poeta, bibliotecario, crítico y ensayista argentino. Gregorio Juarros, su padre, fundó el Club Ferroviario el 14 de febrero de 1918. Él dejó como regalo un reloj que aún está en el club. En 1990 Roberto quiso ver el reloj de su padre porque Gregorio le había hablado de él. Y curiosamente, buscando en la poesía de Roberto Juarros, solo hay un poema que tiene esta palabra, reloj. Y dice así: toda nomenclatura es triste, huele a campos tapiados, a cadenas de lúgubres adioses, a pisadas que aplastan, a papeles manchados, a descarnadas corrosiones. Aunque se enumeraran ángeles, aunque se encolumnaran rosas, aunque se indizaran amores, toda nomenclatura traba a la azul enredadera cuyos brotes demuestran que el silencio es un verbo. Toda nomenclatura atrasa el reloj sin cuadrante del ritmo que es la vida. Graduado en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información por la Universidad de Buenos Aires y becario de esta misma universidad, amplió estudios en la Universidad de Sorbona. Fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la misma entre 1971 y 1984. En esta universidad ejerció la docencia durante 30 años. Trabajó como bibliotecólogo para la UNESCO y la OEA, importantes organizaciones mundiales, en diversos países entre 1958 y 1965. Dirigió 20 números de la revista Poesía junto con Mario Morales. Colaboró en publicaciones argentinas y extranjeras y fue crítico bibliográfico del diario La Gaceta de Tucumán, crítico cinematográfico de la revista, esto es Buenos Aires 1956-58, y traductor de libros de poesía extranjera, en especial de Antonin Artaud. Su poesía ha sido muy estudiada en gran cantidad de lenguas. Desde junio de 1984 fue miembro numerario de la Academia Argentina de Letras. Recibió varios premios: el Gran Premio de Honor de Poesía de la Fundación Argentina
el Esteban Echeverría, de 1984, el Jean Malraux de Marsella, en mayo de 1992, el premio de la Bienal Internacional de Poesía en Lieja, Bélgica, en septiembre de 1992, y el Gran Premio Konex, diploma al mérito en 1994 en la disciplina Poesía Quinquenio 1984-1988. De Juarros, vamos a resaltar este poema. Una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse. Y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo que anda cerrando ojos con un traje prestado y descuelga una lluvia ya sin suelo ni cielo. Mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o crear un mundo para saber si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Este tipo de poesía fue la que lo enamoró de Roberto Juarros, Alejandro. Sí, Carlos, pues definitivamente cuando uno lee la poesía de Juarros no solamente tiene una experiencia que pudiéramos llamar poética, sino también un acercamiento, digamos, filosófico al mundo. Y dado que yo coincido un poco con la formación de Juarros, que tuvo que ver también con filosofía y con la parte de literatura, creo que es una unión que a mí me agrada muchísimo y que creo que puede transmitir muchísimo más, o al menos de una manera distinta, como lo hace una poesía que esté sentada sobre otra. Una influencia fuerte. Hablando nuevamente de Juarros, salvo su colección realista, 6 poemas sueltos, escritos en 1960. Su obra se agrupa en una serie de volúmenes correlativamente numerados del 1 al 14, bajo el título general de Poesía Vertical. El primero de ellos data de 1958, importante este año para Roberto Juarros. El segundo de 1963, el tercero 1965, el cuarto 1969 y así sucesivamente. Ya en el año de 1997 apareció la 14ª entrega en forma póstuma. En conjunto, mirándola, esta obra fue editada por MC en 3 volúmenes. En principio, influido por el creacionismo del chileno Vicente Huidobro y el simbolismo de Stéphane Mallarmé. Estamos hablando de los simbolistas franceses. La amistad de un raro de la poesía argentina, el maestro del aforismo Antonio Porchia, autor del único libro titulado Las Voces, le influyó notablemente. Aquí estamos tocando los poetas que usted mencionaba y filósofos que mencionaba. Sí, Carlos. Incluso es curioso que, aunque en un primer momento hubiese una influencia de Antonio Porchia en la poesía de Juarros, llegó el mismo Antonio Porchia a prologar algunas de las ediciones de la poesía vertical, que luego condensar la obra del propio Juarros, como una especie de inversión de los roles o de los papeles. Vamos a mirar los aforismos, que son la parte fuerte y la parte importante de Porchia. ¿Quién ha visto vaciarse todo? Quien ha visto vaciarse todo casi sabe de qué se llena todo. Antes de recorrer mi camino, yo era mi camino. Mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. Mi padre al irse regaló medio siglo de niñez. Si en esta tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada. El hombre no va a ninguna parte, todo viene al hombre como el mañana. Quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Un poco de ingenuidad nunca se aparta de mí y es ella la que me protege. Mi pobreza no es total, falto yo.
Además de esas influencias, están las de los románticos alemanes, en especial Novalis. Su nombre real era Georg Friedrich Philipp Freiherr. Un fragmento de un poema de Novalis llamado Conócete a ti mismo dice: una cosa solo he buscado, el hombre en todo tiempo, y lo ha hecho en todas partes, en las cimas y en las fosas del mundo. Bajo nombres distintos, en vano se ocultaba siempre, y siempre, aun creyéndola cerca, se le iba de las manos. Hubo hace tiempo un hombre que en amables mitos infantiles revelaba a sus hijos las llaves y el camino de un castillo escondido. Y tomando también el poema de la cesta vertical, dice: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un hombre, una voz con su propio eco a cuestas, y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia, el oficio de la palabra. La poética de Roberto Juarros aquí nos descubre un horizonte infinito y lo ha puesto de pie, lo ha hundido, vertical, en las alturas. Sus poemas insisten en el espíritu como un suave pero contundente golpeteo que aviva las formas rutinarias de nombrar lo que hay, como una llamada en el hombre, alerta sobre las otras formas de nombrar lo que hay, las que no existen, y que él crea como también crea cuando nombra lo que antes no estaba allí o no era. Muy filosófico esto, Carlos. Sí, bastante. ¿Alguna acotación, Alejandro? Sí, precisamente, Carlos, creo que el horizonte desde el inicio de la poesía vertical de Roberto Juarros tiene que ver con una especie de zona de contacto entre la filosofía y la poesía, incluso llegando a existir algunos momentos y algunos fragmentos en donde ya uno no sabe muy bien si se encuentra ante un discurso filosófico o ante un discurso poético. Parece que es como una imbricación tan pronunciada que la zona de los límites tradicionales que establecen los cánones, que establecen los paradigmas, se pierde. Y Francisco Jarauta, que es un filósofo español, llama esto zona de resistencia. Y yo creo que Juarros también puede entenderse como un autor de resistencia en la medida en que evade, digamos, el canon poético tradicional, al menos en el sentido de su escritura y de su mirada frente al mundo, para establecer esa perspectiva. Se sale de la zona de confort. Sí, exactamente, de lo que tradicionalmente se entiende como poesía, y por otra parte de lo que tradicionalmente se entiende como filosofía, que es de pronto el ensayo, la argumentación, la investigación, para mostrar un poco como también lo había hecho Platón en sus diálogos, que hay una forma de mostrar la poesía a través del diálogo, o como lo había hecho San Agustín con las introspecciones de sus confesiones, por ejemplo, o como lo había hecho en la novela también en su momento Diderot o Voltaire o el mismo Sartre, o como lo hizo Nietzsche en sus aforismos, que también la poesía, me parece que es lo que muestra Juarros, puede expresar una perspectiva filosófica y encuadrar el mundo desde esa visión. Y también en este sentido entra en una búsqueda a través de un nuevo lenguaje, de eso que el poeta ha llamado el silencio visto como lenguaje, residiendo en las inmediaciones de la noción heideggeriana, tanto de lo posible como de lo que le resulta imposible al poeta. Y también se da ese lugar para recrear. Su temática se centra en la metapoesía y su lenguaje se fue haciendo conceptual conforme exploraba los límites de la palabra como nexo de relación del hombre con el mundo, un mundo contemplado como una epifanía, como una revelación,
una poesía imbuida en algunos aspectos por la filosofía existencial de Martin Heidegger. Para él, la poesía es el absoluto real, un nuevo sentido de lo sagrado, sin teología, la vida no fosilizada o desfosilizada del lenguaje, un lenguaje que en él es escueto y sobrio, sus piezas rehuyen la rima y la métrica. En una conferencia que dio en Montevideo en agosto del 93 dijo, comillas, poco a poco se fue formando ese hecho de vida que es escribir, hasta que sentí que la poesía era un poco fofa, repetitiva, aún en los grandes poetas, con zonas en las cuales cedía la tensión interior. Ese rango de intensidad para mí tiene siempre el poema. Eso me llevó a concebir una poesía más ceñida, más estricta, o llamémoslo rigurosa, en donde cada elemento fuera irreemplazable. La inclinación fue la de recoger las situaciones extremas, eso que llevamos escondido en nuestro silencio, lo que barajamos y pocas veces decimos, lo que llevamos allá en voz baja, ¿no? Para eso necesitaba un tipo de lenguaje diferente que dejara de lado lo que las palabras tienen de ornamento, ese adorno ahí que confunde, de euforia, buscar formas de síntesis poética que no es síntesis intelectual, en donde confluyeran emoción, sensibilidad, inteligencia, pues una forma de expresión que penetrase en las zonas aparentemente prohibidas, zonas que mucha gente se veda a sí misma por temor. Y aparece aquí un epígrafe: lo metafórico no existe más que en el interior de la metafísica. Heidegger. Pero ahí podríamos entonces, contradiciendo un tanto lo que dice Heidegger, lo que dice Nietzsche, ¿no? Que definía al hombre como un animal metafórico, aludiendo a ese instinto que le impulsa a hacer metáforas, a ese instinto fundamental del hombre del que no podemos hacer abstracción un solo instante, pues haríamos abstracción del hombre mismo. Entender la metáfora como una actitud filosófica y analizar su función no solo en la lengua escrita, sino también en la vida cotidiana, implica superar los estrechos límites a los que nos condenan los áridos catálogos de la retórica tradicional. Paul Valéry, ensayista y filósofo francés nacido en Sète en 1871, decía que el poema nunca se terminaba, y Roberto Juarros afirma: yo pregunto, ¿hay alguna cosa humana importante que realmente se termine? ¿Alguna vida de hombre que esté terminada en algún momento? ¿Hay algún amor que se complete del todo? ¿Hay alguna línea para el hombre debajo de la cual pueda ser realmente la suma? Un poema no se termina, se abandona. Tremendo, y yo me estoy sintiendo ya un animal metafórico. Ustedes me metieron en ese cuento. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, los ponemos a hablarle a la luz. ¿A la luz? ¿Quién le habla a la luz? Se le corrió la teja. Metáfora, sí. Una metáfora. Háblale a la luz. ¿Y qué opina Alejandro de lo de Roberto Juarros de denominar a la poesía vertical? Sí. Fíjese que ahorita hace un momento que estaban hablando sobre Heidegger ustedes, aparece una pequeña acotación en Las sendas perdidas, el libro de Heidegger, en la que él dice que la poesía moderna es ante todo un ejercicio de meditación, es decir, de pensamiento, y que incluso la poesía, bueno, y él lo dice como en su calidad de filósofo también, debe acercarse a esa función de pensar. Y a mi manera de concebir la poesía de Juarros, creo que esa verticalidad significa precisamente una conexión de dos planos fundamentales dentro del pensamiento que tienen que ver con un arriba y con un abajo, pero no en un término espacial únicamente, sino en una conexión que tiene que ver, por ejemplo, con el pensamiento o con la idea y con una base física. La verticalidad es lo único que puede conectar, por ejemplo, eso que Platón llamó el mundo de las ideas, que era superior y que estaba encima de nosotros como un modelo, como un canon, y esto que vemos, que es lo que se nos presenta, que es la experiencia física, la materia, lo corporal. Me parece que de alguna manera lo que hace Juarros es tratar con ese concepto de verticalidad, unir esos dos planos, conectarlos
y explorar las posibilidades de un mundo que ya no es físico enteramente y tampoco es ideal enteramente, sino que abre todas las posibilidades de exploración, cosa que no se haría si, por ejemplo, hipotéticamente esto se llamara poesía horizontal, que designaría inmediatamente una superficie plana o una exploración, digamos, de horizonte, pero no de... O cuando el hombre todavía no se había erguido, estaba más lejos de un conocimiento. Por eso busca caminar solamente en las dos piernas y estar levantado todo el tiempo. Ricardo, ¿qué decía Roberto acerca de la poesía vertical? Sus poemas pues se hallan numerados en 14 entregas y decía: la poesía tiene un peso propio y concreto. Todas las cosas sobre la tierra, pero la ley de la gravedad propia de la poesía, de esa expresión, no involucra solo una fuerza hacia abajo, como el peso de las cosas. La poesía experimenta una gravedad, una atracción hacia arriba, experimenta una doble ley de gravedad. Esto es lo que yo he tratado de decir con aquello de la poesía vertical. Lo que tú decías, Alejandro. Muy bien, muy bien. Sí. Y también prescinde de referencias geográficas. Desaparece este aspecto, históricas. No le gustan los localismos verbales de eufonía o ritmias, o sea, que tenga como mucha música, de fusiones sentimentales, ni anécdotas. El uso de voces prestigiosas o a priori poéticas. Típicamente, sus depurados textos tienden a adoptar un modo asertivo, simétricamente estructurado, con significaciones frecuentemente enigmáticas o paradójicas. Y vamos a hacer lectura de esto que estamos hablando, de esto paradójico, que es muy importante. El fondo de las cosas no es la vida o la muerte, me lo prueban el aire que se descalza en los pájaros, un tejado de ausencias que acomoda el silencio, y esta mirada mía que se da vueltas en el fondo, como todas las cosas se dan vuelta cuando acaban. Y también me lo prueba mi niñez, que era pan anterior a la harina, mi niñez que sabía que hay humos que descienden, voces con las que nadie habla, papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de las cosas no es la muerte o la vida, el fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla. Ya Carlos nos decía que no le interesaba la musicalidad ni experimentar con el lenguaje. Intenta buscar el fundamento último de la realidad exterior, por lo que la poesía es una especie de colección de callejones, todo sin salida, una búsqueda constante en medio de la convulsa historia argentina de su época. El silencio de Juarros al respecto constituye un extraño ejemplo de poesía pura, alejada de todo. Sus poemas son impersonales y abstractos, un conjunto de apartados sueltos de una única formulación general, al modo del Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Nunca hay un yo lírico, solo un nosotros, o un uno igualmente anónimo. La poesía de Juarros es una pesquisa en demanda, un ser ontológico fugitivo, y nos dice, por ejemplo, ¿qué puede escuchar un oído cuando se apoya en otro oído? La ausencia de la palabra es un largo signo menos que se desprende de su cifra. El color es otro modo de reunir el silencio. La forma es un espacio distinto que presiona al otro espacio, como si fuera una cáscara. Un pájaro retrocede ante un sol cuadrado y negro y se para al revés sobre un alambre donde calla un pensamiento, y el pensamiento retrocede a su vez ante el pájaro, como la goma de una onda que arroja proyectiles de silencio. Un pez enloquecido desparrama el corazón de agua en el centro del hombre, y allí abre el espacio donde puede nadar el silencio del pez, su acrobacia de ausencia. Con la obra de Roberto Juarros asistimos a una sucesión de máscaras que nos habitan. Un lector que se arriesgue a vivir la palabra silencio a silencio,
y nos deja un compromiso para perdurar, aceptar un nuevo nacimiento por medio de la creación. ¿Qué diría Alejandro al respecto de esto? Precisamente, Ricardo, estaba pensando ahora que usted habla, y lo hacía hace también un momento Carlos hablaba de búsqueda de lenguajes y de expresiones, y usted habla también de una sucesión de máscaras, y precisamente cuando uno recorre los volúmenes de la poesía vertical, encuentra que hay una especie de movimiento permanente en la poesía de Juarros. Yo asocio eso, bueno, y creo que también lo han hecho otros estudiosos de la poesía de Juarros, con lo que Heráclito llamó también en su momento el cambio de las cosas. Las cosas que se nos presentan en un momento no son lo mismo en otro momento, y por eso exigen, en el caso de la poesía, un lenguaje nuevo a cada momento. Y si a esa experiencia de la transformación de las cosas se une esa visión de verticalidad que veíamos ahorita, la comprensión del mundo es muy compleja, exige un lenguaje renovado permanentemente y demás. Como decía el filósofo, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Sí, exactamente. Entonces reafírmenos con un fragmento de un poema, algo de esto que estamos hablando. Precisamente está aquí el siguiente poema, dice: el futuro no existe, sin embargo cambia. La rosa de mañana ya ha descartado crepúsculos y aromas, perfiles de colores y aún nombres prendidos con alfileres de sus improvisados pétalos. El presente, por su parte, solo es cambio, cambio sobre la punta de una aguja. El puente del presente siempre está en otra parte. La rosa del presente no alcanza ni siquiera a tener sombra, mucho menos perfume. El perfume es una voz que no se quiere arrepentir. Y nos queda el pasado, pero el pasado también cambia. No hay un pasado terminado sobre el que podamos apoyarnos como sobre un balcón para contemplar un paisaje que no se mueve. La rosa del pasado sigue perdiendo pétalos o en ocasiones añadiéndolos, sacudida por los vientos siameses del olvido y la memoria. Y así como no habrá nunca un último recuerdo, tampoco hay un recuerdo primero. Todos los recuerdos se caen hacia atrás o adelante. Todo recuerdo es una figura suplente. Toda rosa es un recuerdo, y la memoria de una rosa es el recuerdo de un recuerdo. Todo es recuerdo, y todo recuerdo es cambio, salvo el primero, que nunca existió, porque no había que recordar. O lo que había era algo que no se somete al recuerdo, algo así como una sustancia sin poros en la que ni siquiera podía penetrar el agua del tiempo. En 1934 ya está en furor el espíritu científico, ¿no? La investigación, y esto viene a influir también la poesía desde Gaston Bachelard, dándole importancia a los aspectos epistemológicos de ambos libros. Es todavía evidente y sigue siendo relevante para discernir los problemas del momento, estos problemas de investigación. Su idea principal es que en el futuro el conocimiento se basara en la negación del actual. Según o sea, estamos hablando de Bachelard, la dinámica integradora del psiquismo humano se completa cuando exploramos el eje imaginario, vertical, que rompe con los referentes sensibles de la relación en el tiempo. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Face como Expresión Estéreo. También los invitamos a que visiten nuestro portal www.expresionestereo.com. Somos prensa, somos radio, somos la radio joven, la radio que te acompaña.